Bienvenidas y bienvenidos a los Laudes del IRI, un ciclo de conferencias virtuales sobre órdenes religiosas en la Nueva España, organizado por el Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas. Mi nombre es María Frías y el día de hoy voy a ser la moderadora de la conferencia titulada La Orden Tercera Franciscana en Nueva España, de la doctora Carolina Aguilar. Antes de comenzar, les recuerdo que tenemos a la venta publicaciones del Instituto. Los títulos los pueden consultar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. La dinámica que vamos a seguir para dar respuesta a sus dudas y comentarios es que nos los escriban en los comentarios de Facebook y al término de la participación de la doctora vamos a dar un espacio para responderlas. Para continuar, les voy a presentar a la doctora Carolina Ibeda Aguilar García, quien es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra y doctora en Historia por la UNAM. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Sus principales líneas de investigación giran en torno a las prácticas religiosas en la Nueva España, asociaciones seglares, cofradías y terceras órdenes, jueces provisores, así como la justicia y los tribunales eclesiásticos. Cuenta con algunas publicaciones sobre dichos temas, entre las que destacan los libros Cruce de Jurisdicciones, Derecho Indiano y Canónico en las reformas de cofradías y hermandades novohispanas, la función de las imágenes en el catolicismo novohispano, además de algunos artículos sobre la Orden Tercera. Para dar inicio, les repito el título de la conferencia, que es La Orden Tercera Franciscana en la Nueva España. Bienvenida, doctora, y la dejo para que comience con su ponencia. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Pues buenas tardes a los que pues amablemente se han conectado para ver un poco de esta charla. Primeramente agradezco a la maestra Miriam Gómez por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias, así como al Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas y a toda la comunidad dominica por también pues invitarme a charlar un poco con ustedes pues de un tema bastante interesante, pero increíblemente hasta ahora pues un poco desconocido, al menos para el campo de la historia, ¿no? De los historiadores dedicados a las prácticas religiosas, ¿no? Entonces voy a empezar a platicarles un poco, ¿no? Este tema de la tercera orden, como les digo, es un tema no muy conocido, no muy tratado, a veces se presta a confusión, ¿no? Pero vamos a ver un poquito una parte introductoria de lo que es la tercera orden, ¿no? Si pueden poner la siguiente diapositiva. Bueno, lo que importa aquí en este caso es, yo entré un poco al tema de la tercera orden por mi tesis de licenciatura. Yo me dediqué a investigar algunas cuestiones sobre procesos inquisitoriales seguidos a alumbrados, ¿no? O digamos, personajes perseguidos por esta herejía. Y lo que yo me encontraba como una constante en los procesos inquisitoriales es que estos que habían sido procesados por alumbradismo mencionaban muchísimo que habían sido o que eran terceros de una orden o terceros de hábito, ¿no? Podía ser tercero de hábito de San Francisco, tercero de hábito dominico o tercero del Carmen, etcétera, ¿no? Y de ahí me surgió la curiosidad y el interés de conocer y sobre todo de saber qué era una tercera orden o qué era ser tercero de hábito, ¿no? Si pueden poner la siguiente diapositiva. Y por eso, a la siguiente, es importante, me gusta más bien empezar con esta idea, la definición de qué era una orden tercera, ¿no? La orden tercera van a poder encontrarla en la documentación como venerable orden tercera o venerable tercera orden. Cuando vean estos sinónimos, pues se refieren a la misma corporación, ¿no? Una tercera orden fue una congregación o una unión o asociación de feligreses, seglares o laicos, como también se les llama, ¿no? Cuyo fin principal pues era la perfección espiritual, como a través de seguir el ejemplo de alguna entidad, ¿no? O personaje carismático, en este caso Francisco de Asís o Domingo de Guzmán o San Agustín de Hipona, ¿no? Obviamente tienen un interés por santificarse, digamos, alcanzar un alto nivel espiritual también, pero por ejercitar todas las obras, digamos, propias de la cristiandad, ¿no? Que son la caridad, la humildad, la penitencia, etcétera, ¿no?
Esta tercera orden seglar, como también se le puede conocer, pues como lo he dicho, está conformada principalmente por seglares, por laicos, es decir, gente que si bien no ingresaban como monjas o como frailes, ¿no? Pero que de alguna manera siempre buscaban asociarse, obligarse con las órdenes regulares, ¿no? Pero seguir y continuar con su vida cotidiana, con sus oficios, con su vida, digamos, mundana, ¿no? Con el tiempo igual surgió una tercera orden a la que solo se afiliaban unos individuos de las órdenes regulares, ¿no? Pero en general la que va a predominar es la orden seglar o la orden integrada por seculares, ¿no? También cabe decir que en estas terceras órdenes, si bien en su mayoría eran seculares, también van a empezar a aceptar gente tanto del clero secular como del clero regular. O sea, son corporaciones que dan cabida a gente pues, de varios grupos o de varios oficios u ocupaciones, ¿no? La siguiente diapositiva. En este sentido también es interesante, bueno, plantear que cuando hablamos de la historia de la Iglesia, ¿no? O lo que nos dedicamos a estudiar un poco historia de la Iglesia, a veces nos vamos más por la cuestión del lado de historiar a las instituciones, ¿no? La Iglesia Católica en sí, al papado, los arzobispos, los obispos, las grandes órdenes regulares, al clero secular, pero muchas veces dejamos de vista, dejamos de lado la importancia de la participación seglar para el desarrollo y la consolidación del cristianismo, ¿no? Es importante mencionarlo porque también gran parte del éxito de la Iglesia Católica como corporación y como ideología o forma de vida, ¿no? Está en gran parte sustentada por el trabajo y la participación de los seglares o los seculares, ¿no? Los seglares han tenido una participación pues, constante y muy importante a lo largo de pues, todos los siglos de existencia cristiana, ¿no? Y vamos a encontrar que desde los inicios, por ejemplo, personajes como eremitas, anacoretas, ¿no? Estos hombres que se van al desierto, que dejan toda su vida mundana para irse a lugares alejados, ¿no? Digamos, a hacer votos de silencio, a meditar tal vez, digamos, a encontrar una respuesta espiritual, ¿no? De ahí van a surgir posteriormente las primeras reglas monásticas que lo que buscarán en un principio es regular a estos eremitas o a estos anacoretas, ¿no? A estos ermitaños, regularlos, digamos, darles una regla de vida de manera tal que, digamos, se pudiera tener bajo control un poco, ¿no? Ese tipo de manifestaciones, pues, ermitañas, ¿no? De parte de los seglares. Esta regulación de la vida común también, digamos, va a traspasar un poco a los sectores femeninos, ¿no? A las mujeres que también se van a comenzar a organizar y a entregar este tipo de actividades, ¿no? Seculares, que muchas veces no eran gobernadas o vigiladas por alguna persona del clero, ¿no? Ni regular ni secular, sino que eran personas que por voluntad propia se reunían, se juntaban con otros seglares igual que ellos, ¿no? Y decidían desarrollar algunas actividades o vidas de tipo de corte espiritual o caritativo, ¿no? Ejemplos de ellos, bueno, tenemos muchísimos, como los donados, olegos, oblatos, las manteladas, las veguinas, que también son muy conocidas, ¿no? Hermanos de la vida común, aquellas mujeres o doncellas emparedadas, las beatas, por ejemplo, que es una modalidad de participación seglar muy interesante y que pues persistió y pervivió durante muchísimo tiempo, ¿no? Y que en Nueva España tuvo una gran impronta. Vamos a ver más adelante por qué la cuestión de las beatas es importante y se relaciona con las terceras órdenes, ¿no? Penitentes, humillados y finalmente pues cofradías, ¿no? Hermandades, que son las corporaciones tal vez más conocidas, ¿no? Y las terceras órdenes, por supuesto, ¿no? Estas fraternidades o grupos compuestos por laicos, pues obviamente se van a caracterizar por esto, por llevar vidas muy piadosas, por pegarse mucho, ¿no? Seguir los lineamientos de entidades carismáticas o de las órdenes regulares, pero no dejaban del todo su vida mundana, su vida cotidiana, ¿no? Esta es la mayor característica digamos, del desarrollo de la participación laica o seglar en el mundo cristiano, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, de aquí nos brincamos, ¿no? Al nacimiento de las grandes órdenes regulares en la Edad Media. Movimientos como los de Francisco de Asís o Domingo de Guzmán, ¿no? Están inspirados justamente por seglares, ¿no? Por individuos que de alguna manera a través de su espiritualidad o de su interés propio, ¿no? De desarrollo espiritual, pues buscan, digamos, avanzar todavía más en el camino de la perfección cristiana, ¿no? La historia de Francisco de Asís, pues es sumamente conocida, ¿no? La de Domingo de Guzmán también. De alguna manera son órdenes o movimientos contemporáneos a otros tantos incluso, ¿no?
Y digamos que estas entidades carismáticas o estos dos personajes, principalmente Francisco de Asís, pues se fue, digamos, ligando o rodeando de bastantes seguidores, tanto hombres como mujeres, seglares algunos, ¿no? Y esto va a dar origen al movimiento de penitentes, ¿no? Que son estos que iban siguiendo a Francisco de Asís por todos lados, ¿no? Que van replicando sus enseñanzas, replicando obviamente las palabras y la filosofía de Francisco de Asís, de la pobreza, la humildad, ¿no? Y finalmente, digamos, al papado, a Roma, le va a interesar, comienzan a ver que estos seguidores son bastantes y son, digamos, tiene mucho éxito, ¿no? Este movimiento de penitentes, y lo que van a empezar a regular es justamente tanto las actividades de Francisco de Asís como de los penitentes, ¿no? De ahí la importancia, por ejemplo, de ir regulando las actividades de los seglares, ¿no? Cómo van a conformar o confirmar la primera regla, ¿no? Que es la de los frailes, ¿no? Una segunda regla que vendrá posteriormente, que es la de las religiosas, y una tercera regla que se va a aplicar a los penitentes laicos o seglares, ¿no? Que son seguidores de Francisco de Asís, pero que no van a, digamos, a profesar como frailes, tampoco como religiosas, como monjas, ¿no? En la diapositiva pueden ver, por ejemplo, que estas reglas se van sucediendo con el paso del tiempo, son contemporáneas. La primera gran regla que va a regir a un grupo terciario, por así decirlo, o un grupo de terceros, es la regla dominica, ¿no? Que se crea en 1285, pero se va a confirmar hasta 1405. La segunda regla que se crea es la que va a crear Francisco de Asís para sus terceros de San Francisco. Le sigue la Agustina y la Carmelita. Aquí cabe decir que cada orden, digamos, regular tiene su propia tercera orden, ¿no? Aparte de las que vemos acá, también los mercedarios tienen una tercera orden, están los servitas también que tienen una tercera orden. Entonces, fue un movimiento, ¿no?, de participación seglar bastante importante en el mundo cristiano. A partir de estas regulaciones, lo que vamos a ver es que se va a imponer sí una regla de vida, algunas instrucciones para que estos grupos terciarios, pues, digamos, se manejaran, se condujeran con cierta corrección y con orden, ¿no? Y también vamos a ver que empieza una forma, un método de control, ¿no?, de parte de las autoridades eclesiásticas, pues, más altas, ¿no? Nos referimos al Papa o a Roma en general, ¿no? Pero también estas reglas permiten a la naciente orden de San Francisco, pues, comenzar a meter un poco más de orden entre sus seguidores laicos, ¿no? De ahí van a surgir estos grupos de terceros, conocidos como hermanos de penitencia o venerables órdenes de penitencia, ¿no? Que, como les comentaba anteriormente, así les van a encontrar en la documentación o en la historiografía. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, por ejemplo, en esta imagen que vemos a Francisco de Asís entregando las dos reglas, ¿no?, tanto a los varones, que serán los frailes, y a las religiosas, ¿no? Obviamente el movimiento de mujeres, de damas pobres, ¿no?, digamos, gobernado o manejado por Clara de Asís o Clara Sifo, va a tener también bastante éxito, ¿no? La tercera orden, como ya hemos dicho, que tiene su propia reglamentación, ¿no? Y que a la vez también es importante decir que con estas reglas, ¿no?, estas nuevas reglas que van a regir la vida de los terciarios, también van a dar origen a las narrativas históricas, ¿no?, del pasado, ¿no?, o de la creación y la trayectoria y la consolidación de la tercera orden. Obviamente estamos hablando de tiempos bastante lejanos, ¿no?, de tiempos medievales, donde a veces es muy complicado, pues, comprobar, ¿no?, la existencia de ciertos individuos o ciertos, digamos, ciertos sucesos que han pasado, ¿no?, o que se refiere en la narrativa histórica de estas corporaciones como, pues, reales, ¿no? Entonces, en este sentido, se dice que los primeros terciarios, ¿no?, fueron una pareja, un matrimonio, compuesto por Luquecio y Bonadona, su esposa, que van a ser los primeros seguidores en confirmarse como integrantes ya oficiales de la Tercera Orden de San Francisco, ¿no? Estas reglas, particularmente la de la Tercera Orden franciscana, ¿no?, va a pasar por varias, digamos, etapas, ¿no? Una primera regla con algunos pocos capítulos, otra, ¿no?, hasta 1234, y la última, la gran confirmación, que es la de 1289. Esta regla, cabe decir, que va a gobernarse, pues va a durar hasta el siglo XIX. En el siglo XIX es cuando va a sufrir una gran transformación esta regla, y de ahí hacia el siglo XX, pues también va a tener otras tantas modificaciones, ¿no? Pero no hay que perder de vista esto, que es una regla de larga duración, que también se va a adaptar según la región, ¿no?, según, digamos, los frailes que lleven a cabo estas tareas de crear órdenes terceras, ¿no? Digamos, es una regla que se respeta en la forma,
pero con el paso del tiempo y según se va adaptando, ¿no? Según los requerimientos de cada región. Entonces también algo importante que hay que decir es que las terceras órdenes, como el mismo nombre lo dice, la primera orden es de frailes, la segunda es de religiosas y la tercera serán los seglares. Se entiende entonces que, como decía el arzobispo de Florencia, no es una religión como tal, no es una orden propia, pero es una extensión de la gran rama franciscana, o sea, es una parte, es el brazo seglar de las ramas, digamos, de las órdenes monásticas o de las órdenes regulares medievales, ¿no? Y eso es muy importante decirlo porque, como les digo, a veces cuando hacemos historia de la iglesia o del cristianismo, olvidamos o no reparamos en la importancia de los seglares, de los feligreses, como grandes constructores también de la tradición cristiana, ¿no? Y justamente lo que hacen estas terceras órdenes es formar parte importante del desarrollo del cristianismo, de la consolidación principalmente de las órdenes regulares, ¿no? También cabe decir que conforme fueron consolidándose las órdenes regulares, tanto en las protociudades o en las pequeñas ciudades que había, se van, digamos, construyendo los grandes centros conventuales, ¿no? Lo que también va a dar un gran impulso a que estas grandes órdenes terceras pues se vayan haciendo más numerosas, que se vayan creando más terceras órdenes también. Entonces, será constante igualmente encontrar ese binomio convento franciscano con capilla de tercera orden o con grupo de terceros, ¿no? Entonces, siempre van a ir muy de la mano. O sea, realmente la consolidación de estas órdenes regulares no hubiera sido del todo posible sin el apoyo de los sectores seglares o laicos. En la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, por ejemplo, en el caso de Nueva España vamos a encontrar, digamos, numerosos cuadros, ¿no? Que se llaman estas alegorías de San Francisco y las tres órdenes, ¿no? Donde vemos que la primera orden, que es la del lado, bueno, puede ser la del lado inferior son los frailes, la de este lado son las religiosas, no puede ser si izquierda o derecha, depende, y los que están justo en medio, que tienen pareciera una especie de babero, de túnica con un detalle ahí blanco, esos son los terciarios, ¿no? En el ideal, ese era el hábito, ¿no? O la vestimenta que utilizaban los terceros de San Francisco aquí en Nueva España, ¿no? El problema es que no tenemos, o digamos, no se conoce mucho de la evidencia material de estas vestimentas, de estas túnicas, entonces por eso decimos que es un ideal, un supuesto de cómo pudo haber sido esa vestimenta, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, estas terceras órdenes tienen una gran trayectoria, ¿no? Tienen un gran éxito en la Europa cristiana, crecen bastante rápido incluso, digamos, es un modelo de participación seglar bastante exitoso, ¿no? Y principalmente vamos a ver que con la llegada de los frailes al Nuevo Mundo también va a traspasar ese modelo a América. Era invariable que eso iba a suceder, ¿no? Pero este modelo de participación seglar, este modelo de las terceras órdenes, no va a llegar con los primeros 3 frailes, tampoco va a llegar con los siguientes 12 frailes, ¿no? Sino que va a llegar gracias digamos, al pedimento que se hace a la corona para enviar a algunas mujeres, ¿no? Que se encargaran de dar instrucción religiosa a las hijas, doncellas de los españoles que estaban avecindados aquí en Nueva España, ¿no? Esto pasó entre los años 1528 y 1536, y una de estas mujeres muy conocida para las que han estudiado la vida conventual y el origen de los colegios y los beaterios, es Catalina de Bustamante, ¿no? En ella, por ejemplo, no queda muy claro si cuando ella llega a Nueva España ya es terciaria franciscana, ¿no? O su conversión a ser terciaria es posterior a su arribo a Nueva España, ¿no? Pero ella se hace, digamos, ayudar o llega con otras 3 mujeres que ellas sí eran terciarias franciscanas, ¿no? Entonces se puede decir que la primera gran impronta de la tercera orden franciscana en el Nuevo Mundo, al menos en Nueva España, fue encabezada por estas mujeres que vienen a educar a las hijas de españoles, ¿no? Entonces, durante primeros años de la conquista y de la evangelización, no tenemos noticia de la existencia de un centro o de un grupo de terceros de San Francisco, ¿no? De integrantes seglares de esta tercera orden, porque obviamente las necesidades de la época y del momento lo que implican es que primero hay que evangelizar a la población nativa, ¿no? A los indígenas, y posteriormente vendrá un modelo o un proceso de reevangelización o reeducación cristiana de los españoles que habían llegado y que iban llegando, ¿no? Que iban llegando en grupos o en oleadas, y posteriormente de los mestizos y también de las castas que iban arribando al territorio, ¿no? Entonces, esta cuestión de la reevangelización o la reeducación cristiana también fue un proyecto importante, ¿no? Que interesó muchísimo a los frailes de clero secular, por supuesto, ¿no?
pero que los frailes franciscanos particularmente van a aprovechar muchísimo para crear e implementar lo que serán los primeros grupos o centros de terciarios en Nueva España, ¿no? Cabe también mencionar que este proceso de evangelización se verá acompañado también de la implementación de otros modelos de participación seglar, como son los ya conocidos como las cofradías y las hermandades, ¿no? Que tienen como su mayor esplendor durante el siglo XVI, finales del XVI y durante todo el siglo XVII, ¿no? Se dice que estas fundaciones de cofradías y hermandades pues son bastante tardíos, ¿no? Y justamente responden a una etapa en la que las órdenes regulares ya están consolidadas, ¿no? Que ya tienen grandes centros conventuales, ya están muy bien organizados, ya tienen una gran impronta entre la población indígena, ¿no? Y española también. Entonces, la creación y el nacimiento de estas corporaciones de participación seglar, como cofradías, hermandades y terceras órdenes, responde justamente a un momento en que las órdenes regulares, especialmente la de los franciscanos, pues ya están muy bien asentadas o muy bien consolidadas, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, se van creando las provincias franciscanas, ¿no? Que en este caso, pues yo puse aquí 6 provincias, no aparecen todas en el mapa, ¿no? La más importante, la del centro de México, conocida como la provincia del Santo Evangelio. Tenemos la de San José de Yucatán, la del Nombre de Jesús de Guatemala, también la de San Pedro y San Pablo de Michoacán, que también es muy importante. En fin, todas son muy importantes y en cada una va a empezar a surgir con el paso del tiempo y hasta el siglo XVII también las terceras órdenes en cada provincia franciscana. O sea, eso es muy importante. Cada tercera orden franciscana surge, ¿no? Y como efecto dominó va, digamos, se va expandiendo a lo largo de las provincias franciscanas y se vuelve un entramado de terceras órdenes que, como les decía anteriormente, da sustento a la labor de los frailes, principalmente entre la población secular o la población seglar, compuesta por españoles y mestizos, ¿no? En algunas regiones, como por eso les decía hace rato que estas reglas, por ejemplo, la regla que rige la tercera orden se va a adaptar, ¿no? Según la región y digamos, las necesidades de cada caso. En algunas regiones, digamos, las reglas eran bastante restrictivas porque no permitían el ingreso de población indígena a las terceras órdenes. Como les digo, eso depende mucho de la región y hay regiones en donde las terceras órdenes sí van a aceptar población indígena, ¿no? Como parte, digamos, como parte de su corporación, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, los primeros grupos terciarios, como les decía, pues nacen, se puede decir tardíamente, ¿no? Hasta el siglo XVII, y surgen como una política de la propia orden franciscana, ¿no? Hay una orden digamos, del vicario general de los franciscanos, ¿no? Al comisario visitador de acá de Nueva España, donde se le indica pues que es importante fundar y crear terceras órdenes en Nueva España, ¿no? Como les digo, no se sabe qué pasa antes de estos años, de 1614, ¿no? En teoría sí pudieron haber llegado terciarios franciscanos, ¿no? Pero por alguna u otra razón, y dado el contexto de la época, pues no hubo oportunidad de crear tiempo antes una tercera orden, ¿no? A partir del siglo XVII, de principios del XVII, será una política implementada por la propia orden franciscana, ¿no? Donde ellos dicen, bueno, ya, la población indígena pues está en un momento un poco difícil, ¿no? Por la cuestión de la depresión demográfica, van llegando más españoles, ¿no? Al Nuevo Mundo, ¿no? Los que ya se habían asentado anteriormente, pues ya van dejando también aquí su impronta, ¿no? Descendencia. Y es importante, como les decía, reeducar cristianamente a los que ya estaban aquí y a los que van llegando. Entonces, por eso es que la tercera orden es un modelo, es un proyecto de la orden franciscana para reeducar, ¿no? Y reevangelizar a la población que ya era cristiana, pero a la cual había que reforzar también estos mismos valores, ¿no? Entonces, el primer grupo de terciarios franciscanos va a surgir en Puebla, en 1614, ¿no? En el convento de San Francisco. Como les digo, siempre van a nacer estas terceras órdenes al amparo de los grandes centros conventuales franciscanos, ¿no? Y compuesto por estos integrantes, estos hombres, Francisco Mejía, ¿no? Diego López o Melchor de Bonilla, ¿no? Melchor de Bonilla es importante mencionarlo porque fue padre también de una mujer que posteriormente en Puebla tuvo una gran fama de santidad, que fue Isabel de la Encarnación, ¿no? Que hasta el día de hoy pues es un personaje importante dentro de las prácticas y las creencias religiosas, ¿no? Isabel de la Encarnación fue una monja que, digamos, fue conocida también por sus virtudes místicas, espirituales, y como les digo, tuvo un halo de santidad importante para la época, ¿no?
y en el caso de la Ciudad de México se va a crear el Centro Terciario Franciscano o el Grupo de Terciarios Franciscanos un año después, el 20 de octubre de 1615, en donde el convento de San Cosme. Hay que recordar que en el caso de Ciudad de México, el gran convento franciscano va a pasar por varias etapas de reedificación, dado que se construía en un terreno un poco fangoso, ¿no? La construcción se hundía un poco, entonces hubo que reedificarlo varias veces, ¿no? Digamos, la consolidación arquitectónica del convento de San Francisco pues vendrá hasta el siglo XVII, ¿no? Que será a donde se va a trasladar finalmente el grupo de terciarios franciscanos, ¿no? Pero el primer centro de reunión de terciarios en la Ciudad de México fue el convento de San Cosme, que era un convento también franciscano, ¿no? Un convento del cual, digamos, era como una escala antes de entrar a la Ciudad de México, a donde los franciscanos llegaban pues a pernoctar o a descansar un poco de esos largos viajes que hacían y después ya entrar a la Ciudad de México ya en forma, ¿no? Entonces, como les digo, es importante siempre pensar que donde hubo un gran convento franciscano, hubo una tercera orden, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en este lugar, ¿no? Ya en el convento grande de San Francisco, y paso a hablar exclusivamente de la tercera orden de la Ciudad de México, ¿no? Que es la que, digamos, conozco un poco más, ¿no? Se trasladan a la Ciudad de México porque ya van a empezar a construir una capilla propia, ¿no? Un lugar, un centro de reuniones propio para la tercera orden franciscana, ¿no? Este templo se va a terminar o a dedicar el 22 de diciembre de 1624, ¿no? Fue una capilla, pues cuentan los cronistas del siglo XIX, que son los últimos que llegaron a ver esa gran capilla, ¿no? Que era una capilla muy rica, ricamente adornada, con retablos muy importantes, dedicada obviamente a la Virgen de la Purísima Concepción. Tenía retablos, ¿no? Con los santos patronos de la tercera orden, que son San Luis Rey, Santa Isabel de Hungría, ¿no? Obviamente las devociones a San Francisco de Asís no podía faltar, también a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y como podemos ver en este mapa que está orientado hacia el poniente, ¿no? O sea, la parte de arriba da hacia el poniente y la parte de abajo hacia el norte, justo en la esquina, donde está el circulito, se alcanza a ver el número 10. En esa parte del número 10 es en donde estaba la capilla de la tercera orden franciscana, ¿no? Todo lo demás que ven ahí es toda la manzana que abarcaba el gran convento de San Francisco, de ahí su nombre de convento grande, ¿no? Entonces, estaba compuesto, además del templo, de la nave principal y el claustro, ¿no? Por otras grandes capillas que también, pues, fueron creadas, fundadas por otros seglares, ¿no? Digamos, con que seguían otras motivaciones o perfeccionamientos espirituales, ¿no? Sin mencionar, sin olvidar, por ejemplo, estas corporaciones, por ejemplo, de montañeses, de vascos, que también van a crear sus propias capillas ahí dentro del gran emporio franciscano, ¿no? Esta capilla, como les decía yo, pervive o sobrevive hasta el siglo XIX con las leyes de secularización de bienes de reforma, ¿no? Esta capilla será pues derribada, ¿no? Posteriormente ahí se construyó un hotel y se construyen otros establecimientos y hoy en día los que conocen Ciudad de México o andan por aquí más o menos, justo en la esquina donde está la Torre Latino, ¿no? Ese terreno es en donde estuvo tiempo antes la capilla de la tercera orden franciscana. Entonces, la siguiente imagen que vamos a ver, si pueden pasar a la siguiente diapositiva, es de la capilla de la tercera orden, pero en Puebla. O sea, ahí no se alcanza a ver el convento franciscano, pero está como a un costado, ¿no? Pero esta capilla, el tamaño que actualmente es una biblioteca, ¿no? Nos puede dar idea del tamaño de la capilla franciscana de la Ciudad de México, ¿no? Que tal vez posiblemente fue un poco más grande o similar a esta que vemos aquí, ¿no? Pero vamos, es importante mencionar también que estas capillas o lugares de reunión, pues no solamente cumplían una función sacramental o sagrada o religiosa o para hacer algunas prácticas religiosas, también funcionaban, y hay que pensar que estos lugares funcionan como centros de reunión, ¿no? De convivencia también, en donde se platican cosas, se discuten algunos aspectos, donde la vida social es importante igualmente, siempre al amparo de la práctica religiosa, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a entrar ya a la cuestión de la organización de la tercera orden, ¿no? Como les decía, esta regla, la regla que pervive durante 600 años, ¿no? Establece muy bien, por ejemplo, cuáles son las funciones de la tercera orden y quiénes son sus integrantes, ¿no? También estos nombres que les voy a dar ahorita, que son el comisario visitador, el ministro hermano mayor, bueno, varían un poco, como les decía yo, depende de la región, ¿no? Y depende de la composición social de cada tercera orden, ¿no?
También es importante mencionar que esta misma organización, ¿no? Estos cargos que ven aquí, son para digamos, la mesa femenina y la mesa masculina, ¿no? La tercera orden, como integraba al mismo tiempo a hombres y mujeres, va a establecer como dos grupos o dos mesas al interior, una para mujeres, otra para hombres, y los cargos en una mesa y otra se replican, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, pues se entiende que los que llevan gran parte de la labor de gobierno de la tercera orden son los hombres, la mesa de varones, pero vamos a encontrar que estos cargos también son importantes en el sector o la mesa de mujeres, ¿no? Entonces, el comisario visitador siempre es un fraile, ¿no? Es un franciscano designado en los capítulos provinciales, ¿no? Que se celebraban, y en cada capítulo provincial se va a designar un comisario visitador para cada provincia o para cada, digamos, convento o para cada tercera orden, ¿no? Siempre, invariablemente, será un franciscano. De ahí, en segundo lugar, sigue un ministro hermano mayor. El ministro hermano mayor es el personaje secular o seglar más importante de la tercera orden, es el que va a llevar digamos, las riendas de la corporación, ¿no? Y se va a hacer ayudar, o se va a ver, digamos, apoyado por el secretario, los conciliarios o discretos, el síndico tesorero que se encarga de llevar las finanzas, ¿no? Y que tiene su libro donde registra los gastos, las entradas, etcétera, ¿no? El conciliario o los discretos son aquellos encargados como de vigilar que los terciarios, pues, digamos, cumplan sus funciones, ¿no? Es como un ente que vigila ahí a todos los integrantes, ¿no? El secretario es el segundo al mando después del ministro hermano mayor, se encarga de llevar los registros de entradas, de hábitos y de profesiones. Más adelante voy a explicar en qué radica cada uno, ¿no? La diferencia. El vicario de culto divino, que se va a encargar del cuidado de la capilla, ¿no? Y de todas las celebraciones religiosas, así como de los aditamentos utilizados para las ceremonias, misas, procesiones, etcétera. El celador, que también se encarga de vigilar, pues, el buen comportamiento de los terciarios, ¿no? Y el enfermero mayor, que tiene como tarea, pues, visitar y encargarse del cuidado de todos aquellos terciarios o terceros enfermos, ¿no? Visitarlos, darles consuelo, incentivarlos a hacer su testamento, etcétera, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, esta organización se va a replicar en cada tercera orden, ¿no? Como pueden ver aquí en la imagen, la tercera orden tiene un desarrollo, pero rapidísimo, ¿no? Vamos a encontrar que se crean terceras órdenes en Cholula, en Xochimilco, Texcoco, Tepeaca, Toluca, en el Bajío, por ejemplo, en Querétaro, hay un centro terciario también muy importante que va a tener una impronta bastante valiosa. Vamos a ver más adelante en qué consistió. En Valladolid, ¿no? En Celaya, por ejemplo, que pertenece a la provincia de San Pedro y San Pablo, bueno, vamos a encontrar un centro terciario cuya capilla todavía existe hasta el día de hoy, ¿no? San Miguel de Allende, Pátzcuaro, Acámbaro, Guanajuato, Texcoco, Tecómic, Tulancingo, Real del Monte, en fin, o sea, como les decía, donde ustedes ubiquen o encuentren un convento franciscano, es probable y es posible, muy altamente posible, que haya existido una tercera orden también y que hasta el día de hoy incluso puedan encontrar ese binomio de convento con capillas, ¿no? Hay capillas de la tercera orden que lograron sobrevivir hasta nuestros días, ¿no? Como la de Atlixco, que está bellamente decorada, que es muy bonita por fuera, pero que, digamos, se encuentra supeditada al convento franciscano que está, digamos, construido en lo alto, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo se ingresaba a la tercera orden? En estas reglas que yo les decía, ¿no? Que las que perviven mucho tiempo, se establece muy bien como el procedimiento, ¿no? Digamos, oficial para entrar a la tercera orden. Obviamente, como les he dicho también, en cada región o en cada grupo terciario se van a establecer reglas, pues, propias o que se pueden adaptar y cambiar según lo requiera el tiempo o las circunstancias, ¿no? En esta de San Francisco de la Ciudad de México, bueno, obviamente para entrar había que tener un interés espiritual propio, ¿no? Inspirado en San Francisco de Asís y un deseo de perfección espiritual, ¿no? También, como les digo, ese es un ideal, ¿no? Pero también no olvidemos que estas corporaciones ayudaban a muchas otras cosas, aparte de la ayuda espiritual, sino que también formaban parte de un entramado de redes sociales, ¿no? De redes comerciales también, y pues no olvidemos que el ser humano es un ser social, entonces también entrar a estas corporaciones da cierto toque de, digamos, de exclusividad, ¿no? O de, digamos, de lujo, ¿no? Del resto de la población. Entonces, todo aquel que quisiera entrar a la tercera orden debía presentar una solicitud de admisión, ¿no? Al ministro hermano mayor o al comisario visitador. En la imagen pueden ver una solicitud justamente de un hombre, de un bachiller
llamado Antonio Rodríguez Colodrero, ¿no? Que los que han estudiado Inquisición, Beatas, Alumbradas, tendrán o ubicarán muy bien por el nombre, ¿no? Vamos a ver después por qué. Y esta solicitud justamente pide, ¿no? Que se le admita como terciario de San Francisco, ¿no? Obviamente no es que luego se les aceptara y entraran, sino que tienen que pasar por un proceso, ¿no? Donde esta solicitud se pasa al celador. El celador, digamos, evalúa, ¿no? De quién se trata el aspirante, qué persona es, ¿no? Si es una persona de, digamos, alguna que tiene cierta fama o importancia, puede ser un clérigo muy connotado o alguien con títulos de nobleza, pues a veces esa información, ¿no? O esa averiguación se omitía y se la admitía, pues así sin mayores problemas, ¿no? Si era un seglar o un laico como común y corriente, diríamos, se somete a una averiguación. Estas averiguaciones eran usualmente, pues, secretas, ¿no? O sea, se inicia como una, digamos, a fin de cuentas la corporación tiene muchos brazos, muchos oídos, muchos ojos, ¿no? La ciudad, pues, digamos, era pequeña, ¿no? Y de alguna manera ellos lograban hacer como una investigación de, pues, quién era el aspirante, ¿no? Qué tipo de vida llevaba. Si veían que era alguien que podía ser aceptado porque llevaba una vida cristiana, ¿no? De buena nota, que tenía un oficio o una forma de ganarse el sustento, pues, de forma humilde y decorosa, se le aceptaba, ¿no? Se le aceptaba para empezar un año de noviciado. Esto de que decimos que es una extensión de las ramas regulares, ¿no? Pues sí, van a copiar en parte un poco el proceso, ¿no? Van a tener también una cuestión que es el noviciado, que es un año donde se les da instrucción espiritual, ¿no? Y en este año de noviciado van a utilizar o utilizaban un hábito, se le llama hábito interior, ¿no? Que era una prenda muy parecida al sayal franciscano, pero que se usaba por debajo de la ropa, ¿no? Muchas veces incluso era un escapulario, ¿no? Digamos que se usaba de manera discreta y eso tenían que usarlo durante todo el año de noviciado. La siguiente diapositiva, por favor. Y pasando el año de noviciado, de nueva cuenta se iniciaba otro expediente, por así decirlo, de averiguación de la vida de este aspirante, ¿no? Donde entonces sí, tenía que presentar testigos que diesen fe, ¿no? De que era un cristiano, era buen cristiano, que no, digamos que no provenía o que no era hijo de alguien, pues, proveniente de una casta, ¿no? O de, digamos, que no hubiera dudas sobre su vida, ¿no? Sobre su bautizo o como parte de una persona de buena vida cristiana, ¿no? También era muy importante que estos que entraban a la tercera orden o que esperaban entrar, digamos, tuvieran un modo honesto de vivir, ¿no? No se permitía y no estaba bien visto que un tercero de San Francisco pidiera limosna, ¿no? O que anduviera andrajoso por la calle, digamos, eso no estaba bien visto, ¿no? Vamos a ver después un poquito por qué. Y también si esta evaluación ya con testigos resultaba positiva, pues bueno, el aspirante ya profesaba ahora sí como tercero de San Francisco, ¿no? Y se le daba un hábito exterior que, como les digo, hipotéticamente es como este que se ve en la imagen, ¿no? Que es un sayal franciscano, un poco azulado, ¿no? Con un cordón anudado en la cintura, ¿no? Y con esta especie como de, parece babero, ¿no? Pero que es parte de la misma saya, ¿no? Y también se hacía todo un ceremonial donde se daba la profesión. Hay libros también donde se registran a estos que profesan y a los que se les da el hábito, y a cada integrante se le da una patente de profesión y una patente de hábito, ¿no? Entonces, digamos, no era poca cosa entrar a estas corporaciones, es todo un ceremonial, es un año de noviciado, investigaciones, testigos que se presentan para dar buena fe del aspirante. Entonces, a estos que ingresan a la tercera orden ya se les llama como profesos, ¿no? Y se les puede llamar ya oficialmente como hermanos terceros o terceros de hábito, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver las patentes, ¿no? A cada uno que ingresaba y que profesaba se le daba su patente de hábito, su patente de haber profesado también, y debían cumplir con algunas promesas o votos, ¿no? El voto de pobreza, de humildad, obviamente, el de castidad y el de obediencia, ¿no? Estos son importantes, sobre todo el de castidad, porque vamos a encontrar que van a profesar, por ejemplo, muchos grupos familiares, ¿no? Vamos a ver que profesan integrantes de familias completas, ¿no? O una madre con sus dos hijas, o dos hermanas que profesan juntas, y vamos a encontrar también muchas parejas, digamos, matrimonios que van a profesar juntos, ¿no? Se dice, obviamente, que pues profesan en pareja porque tenían que cumplir con el voto de la castidad, entonces pues tenían que ser castos los dos, ¿no? Y la obediencia también es un valor importante, una promesa importante que debían cumplir, ¿no? Había otras dos modalidades, porque no solamente es que
ingresaba gente nueva siempre a la tercera orden, sino que también había algo llamado incorporación de hábito, que es muchas personas que por la movilidad que hay de una región a otra, ¿no? Vienen a la Ciudad de México, por ejemplo, venían y querían continuar con su vida como terciarios de San Francisco, ¿no? Pero que habían profesado en otro lugar, bueno, se les reincorporaba a la tercera orden acá, ¿no? Y había otra modalidad llamada reiteración. Muchos terciarios franciscanos pues estaban enfermos, en cama, o no habían podido tomar hábito o profesar pues por alguna razón, y de alguna manera como que se les reservaba su lugar, ¿no? Y se reiteraba su pertenencia a la tercera orden. O sea, es una corporación que tiene como estos mecanismos para reincorporar y reiterar, digamos, la pertenencia a la tercera orden franciscana, ¿no? También vamos a ver que van a profesar muchísimos individuos del clero secular, bachilleres, van a entrar abogados, licenciados, gente de la Real Universidad, van a incluso a ingresar personas de la Real Audiencia. O sea, hay digamos, la composición social de la tercera orden es riquísima, es muy amplia, ¿no? Entra gente de la nobleza, vamos a ver más adelante quiénes. Y entonces, digamos, es una corporación que agrupa a grandes sectores de la población dedicados a muchísimos oficios o profesiones, ¿no? Van a incorporar también algunas religiosas o doncellas, ¿no? Vamos a ver más adelante por qué es importante que ingresaran también novicias, ¿no? O algunas mujeres jóvenes, porque hay un interés ahí primordial, ¿no? De que éstas ingresaran. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos un acercamiento a una patente de profesión, ¿no? Donde siempre se van a poner, digamos, los elementos que representan a la Orden de San Francisco, ¿no? Los brazos, el de Cristo de San Francisco, las llagas, los clavos de la cruz, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, como les digo, la vida de los terciarios no solamente se regía o se regulaba por las reglas, ¿no? Las reglas que perviven mucho tiempo, las de 600 años, sino que también había muchísimos manuales, ¿no? Muchísimos tratados sobre las vidas, cómo regir o gobernar la vida espiritual de los hermanos terceros, ¿no? Aquí les pongo 2 ejemplos que se pueden localizar en bibliotecas mexicanas y también digitales, ¿no? Y muchos de estos manuales o tratados eran pues copias, ¿no? O versiones más o menos adaptadas, ¿no? Que se retomaban de lo que se publicaba en España y se traían, se imprimían aquí en Nueva España ya con algunas adecuaciones, propiamente respetando las características propias de la tercera orden de acá o de las terceras órdenes de acá. Hay terceras órdenes que van a imprimir sus propias reglas o manuales de vida espiritual, ¿no? Como les digo, porque aquí regía mucho la cuestión casuística, ¿no? Depende de cada tercera orden, cada una va a seguir o va a adaptar las reglas, ¿no? Sin alterarlas demasiado, o van a adquirir costumbres propias, depende de la región o depende de los integrantes de cada tercera orden. La siguiente diapositiva, por favor. Y había también ciertas reglamentaciones de conducta y de vida. Como les digo, antes de entrar o profesar se hacía una averiguación sobre la vida, ¿no? De estos aspirantes. Una vez profesando, pues no es que ya se olvidara esta cuestión, sino que también eran sometidos como a una vigilancia o una regla de vida bastante estricta, ¿no? Ser terciario franciscano implicaba que no se podían despojar del hábito de terciario nunca más en su vida, sino que al morir eran enterrados incluso con ese hábito. No podían quitárselo, ¿no? Salvo algunos personajes que por su cargo, ¿no? O por su trabajo tenían que utilizar otras prendas, por ejemplo, un virrey o algunos militares. Bueno, a ellos se les permitía utilizar el hábito por debajo de la vestimenta, digamos, de trabajo, por así decirlo, ¿no? Pero el resto de la población o de seglares tenían que utilizar el hábito, pues, el resto de sus días, ¿no? No podían ir a fiestas, ni a saraos, ni a espectáculos públicos, ni a los toros, ni a los gallos, ni al teatro, ni nada de eso. No podían andar bailando, digamos, no podían causar escándalos, mucho menos portar el hábito y andar haciendo como aspavientos o andar en las fiestas, en los teatros. Eso estaba muy prohibido, ¿no? Cuando eran descubiertos, ¿no? O alguien iba y los acusaba de que habían sido vistos en el teatro o en un juego de naipes o de gallos, bueno, lo que se hacía era hacer una investigación y al final si se comprobaba que realmente el personaje había asistido a alguna fiesta o a los gallos, pues se le quitaba el hábito y se le expulsaba de la tercera orden, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, cuando vimos la solicitud de ingreso, ¿no? A la tercera orden, aparece ahí el nombre del bachiller Antonio Rodríguez Colodrero, ¿no? Y como les dije al inicio de la presentación, muchos de estos terciarios terminaron siendo procesados por el Tribunal del Santo Oficio, ¿no?
porque habían sido acusados de herejías o de ser alumbrados o de fingir éxtasis místicos, ¿no? En el caso de algunas mujeres o beatas. Esta cuestión de ser de la tercera orden, pues no solamente era un perfeccionamiento espiritual, muchos individuos también eran conocidos porque aparte de ser terciarios, pues no sé, por ejemplo, imitaban o decían que tenían contacto o relación con la Virgen, con los santos, fingían éxtasis místicos, fingían posesiones demoníacas, ¿no? Vamos a encontrar también mucho esta relación entre confesores y algunas mujeres terciarias, conocidas popularmente en la época como beatas, ¿no? Donde pues muchos de estos casos terminaron en manos de la Inquisición justamente porque causaba escándalo como el modo de vida que llevaban, ¿no? Los que conocen o han leído más de estas cuestiones de la religiosidad en novohispana, pues seguramente recuerdan mucho el caso de las hermanas Romero, ¿no? De Puebla del siglo XVII, que son condenadas por ser alumbradas. Y en el siglo XVIII hay un montón también de casos de terciarias de San Francisco, de la Merced, del Carmen, que son acusadas justamente por ser falsas místicas, ¿no? Otro problema asociado a la cuestión de la tercera orden es que muchos de los que ingresaban también se dedicaban a pedir limosna, ¿no? Utilizando el hábito, y recuerden que esa era una cuestión que estaba prohibida, no estaba bien visto que un terciario franciscano pidiera dinero, ¿no? Obviamente había un apoyo para aquellos que no podían, por alguna cuestión de salud, pues buscarse o ganarse el sustento, ¿no? Pero no estaba bien visto que pidieran limosna, porque el utilizar estos hábitos, por ejemplo, este sayal, también derivó en que muchos que no eran ni terciarios, que no eran ni beatas, ni necesitados, ni nada, terminaban poniéndose estos hábitos y pedían limosna fuera de las iglesias o terminaban, digamos, cometiendo algunos delitos, ¿no? Entonces, esta cuestión de los terciarios, los hábitos, las beatas, pues van a crear mucho escándalo a finales del siglo XVIII, ¿no? Y el arzobispado, entonces sí, ahí va a entrar a intentar regular, ¿no? O reformar y eliminar de alguna manera, pues este desorden que había en la población, porque de repente hubo como mucha gente que era de la tercera orden, pero como les digo, no todos eran terciarios en la realidad, sino que simplemente se hacían a llegar de un hábito, ¿no? De la tercera orden, o un hábito parecido al de los frailes, y cometían sus fechorías, ¿no? Y como les digo, este hombre que presenta la solicitud, Rodríguez Colodrero, es muy conocido por este proceso seguido a dos beatas, que va a dar a la Inquisición justamente, y él era el confesor, el que va a escribir justamente sobre unos diarios sobre la vida de estas dos mujeres, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, pero bueno, como toda corporación compuesta por seres humanos, tenía sus altibajos, tenía sus claroscuros también. Ya hablamos un poco de estos que terminan en la Inquisición o que hacían cosas que no estaban bien vistas, ¿no? Pero también tenemos el otro lado, digamos, brillante, ¿no? O el lado también más llamativo de la tercera orden, que son los integrantes más destacados, ¿no? Vamos a encontrar también que aparte de todos estos que hemos mencionado, pues había gente de la nobleza al interior de la tercera orden, como la condesa del Valle de Orizaba, ¿no? Teníamos gente como el conde de Abasoco, tenemos gente importantísima que era parte del tribunal del consulado de comerciantes, ¿no? Gente que incluso fungió como síndico tesorero o como cónsules de este tribunal del consulado, comerciantes todos ellos, ¿no? Que ocuparon los cargos de ministros hermanos mayores, o sea, el cargo más importante dentro de la tercera orden, ¿no? Es importante mencionar esto porque vamos a ver aquí que se conjuntan varios intereses, no solamente el interés de perfección espiritual, ¿no? Sino también un interés también económico, comercial y de relaciones, ¿no? Pertenecer a estas corporaciones, como les digo, no solamente era por un interés propio, ¿no? Era también porque daba cierto toque de excelencia a la población que estaba al interior, porque codearse con todos estos del consulado, pues era importante, no era poca cosa, ¿no? Implicaba un poder económico, también un poder político, un poder social, ¿no? Y vamos a encontrar que igual hubo virreyes que eran terciarios de San Francisco, arzobispos también. Entonces, digamos que es una corporación que tiene una gran variedad de integrantes, ¿no? Desde los cargos más importantes, nobles, comerciantes, pasando por estas mujeres beatas, ¿no? Clérigos, bachilleres, doncellas, etcétera. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, digamos, esta corporación era muy conocida por eso, ¿no? Por ejemplo, estos que vemos aquí, Sánchez de Tagle, Amazorraín, Alonso de Ortigosa, digo, los que se han dedicado a estudiar el consulado de comerciantes durante el siglo XVIII, pues son nombres que tienen una importancia pues bastante connotada, ¿no? Vienen de estas grandes familias de vizcaínos, ¿no? De asturianos,
que llegan a hacer la América, ¿no? Y que obviamente van a encontrar, ¿no?, que hay muchísimas corporaciones mediante las cuales ellos pueden ir avanzando, ¿no?, y colocándose social, política y económicamente, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. No sé si hay otra o ya está. Bueno. Vamos a entrar ya para terminar a otro punto importante, ¿no? Las obras benéficas de la tercera orden, ¿no? Conforme se fueron creando terceras órdenes digamos, en todas las provincias franciscanas, ¿no? Y particularmente en los centros urbanos, vamos a ver que no solamente hay un afán de perfección espiritual, también habrá un interés de crear obras benéficas, ¿no? Una obra benéfica por excelencia muy conocida fue la creación de un hospital dedicado a terceros pobres de solemnidad, ¿no? Que era un lugar dedicado solamente a atender a terceros franciscanos enfermos que no podían, digamos, solventar como los cuidados médicos, ¿no?, que había ahí, y que se iban al hospital pues a pasar la recuperación o, digamos, hacer cuidados ahí, o simplemente morir de una manera digna, ¿no?, de una manera pues ligada, ¿no?, al carisma franciscano, ¿no? Este hospital era para los pobres de solemnidad, ¿no? Que en la época ser pobre de solemnidad, había muchos tipos de pobres, ¿no? Pero los de solemnidad son aquellos que por cuestiones de enfermedad o de algún problema físico no podían, digamos, conseguirse un recurso para sobrevivir, no podían trabajar, no podían pedir limosna, pues por las cuestiones de salud, ¿no? En el hospital había igual 2 secciones, una para hombres, una para mujeres, cada una con 8 camas, ¿no? Y estas camas estaban ya de por sí ahí, pero había gente que a través de sus testamentos dejaban dotes para colocar ahí más camas, ¿no? Por si algún otro enfermo o ellos mismos lo requerían en algún momento en la vida, pues bueno, ya tenían como su cama ahí, se puede decir apartada o reservada, ¿no? Este hospital de la Tercera Orden contó con una capilla propia, contaba también con un lugar para sepulturas al interior del hospital, ¿no? Y se sustentaba por limosnas, por la dotación de camas, como ya dije, por mucha gente que también al morir dejaba en sus testamentos algunos bienes, casas, ¿no? Terrenos que los dejaban al hospital para que al alquilarlos, ¿no?, y con lo que se obtenía de ese arrendamiento, pudieran sostener la labor del hospital, ¿no? Entre otras muchas cosas. Entonces, este hospital estaba ubicado en donde hoy está el Palacio de Correos, ¿no? Ahí estaba ese hospital. O sea, si imaginamos mentalmente, comparamos cómo están ahorita la Torre Latino y el Palacio de Postal, ¿no? Y cómo en la época estos mismos lugares correspondían al hospital y a la capilla de la Tercera Orden. O sea, eran lugares que físicamente estaban muy, muy cercanos, ¿no? Estaban justamente cerca del cuadro principal y por la calle principal por la cual se entraba a la ciudad, que era la calle de Plateros, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, dentro de estas obras de beneficencia, aparte del hospital, vamos a encontrar que en otros lugares, creo que es la última diapositiva, no, falta otra, está la cuestión de las dotes para huérfanas. Como les decía, era importante y a la Tercera Orden entraron o ingresaron muchas doncellas, jovencitas que de alguna manera entraron, sí, por su interés espiritual, pero también porque entrar a la Tercera Orden era una oportunidad de conseguir una dote que permitiera ya sea profesar como monja o contraer matrimonio, ¿no? También van a entrar a la Tercera Orden muchas novicias, ¿no?, o religiosas de conventos que si bien no podían asistir físicamente a la Tercera Orden, a la capilla, ¿no?, porque pues no podían salir del convento, sí mandaban como alguien que las representaba, ¿no?, y estaban al tanto de lo que pasaba en las juntas de la Tercera Orden. ¿Por qué? Porque había algunas obras pías que consistieron justamente en dotar huérfanas, ¿no? A cada huérfana se le dotaba de 300 pesos que, como les digo, eran utilizados para contraer matrimonio o para profesar como monja. Obviamente los 300 pesos no pagaban toda la cuestión de la profesión como monja, pero sí aportaban, ¿no?, o podían, digamos, sumarse a al dinero que a veces se daba para una dote de monja, ¿no? Entonces, estas dotes se daban mediante un sorteo. Cada año se hacía un sorteo el 2 de febrero, el día de la Purísima Concepción, no, se me fue. Bueno, el día 2 de febrero se hacía la junta de la Tercera Orden y ahí se sorteaba una dote, ¿no? Lo que hacían era justamente así como uno se lo imagina, es en un papelito, cada integrante de la mesa, ¿no?, puede ser el ministro hermano mayor, el tesorero, cada uno anotaba su nombre en un lado del papel, en el otro lado anotaba como el nombre de su ahijada, ¿no?, o de alguna doncella que ellos quisieran beneficiar con la dote. Y en otra caja se metían muchos papeles y solamente uno con la palabra dote. Entonces, una mano santa por ahí, digamos, le daba vuelta a estas cajitas, ¿no?, las revolvía y iba sacando un papel aquí, un papel allá, un papel acá, ¿no?
hasta que salía el papel que decía suerte, ¿no? Y sacaban de la otra caja el otro papel, y ya en ese otro papel venía el nombre del integrante con la ahijada detrás, ¿no? Así es como se hacían esos sorteos de dotes. Hay una dote, por ejemplo, que es del que fue ministro hermano mayor, Miguel Amazorraín, que va a pervivir hasta el siglo XIX. O sea, es una dote que dura cerca de más de 90 años, dotando huérfanas o dotando doncellas para profesar o para casarse. O sea, eso nos habla también de la impronta, ¿no? Y la duración de estas labores, digamos, benéficas de la Tercera Orden, ¿no? Hubo otra obra benéfica, por ejemplo, muy loable, muy bonita, justamente en Querétaro. La Tercera Orden de Querétaro, a finales del siglo XVIII, va a tener como un proyecto crear una escuela de primeras letras para los niños de Querétaro, pero principalmente para aquellos que eran hijos de campesinos o de gente que no podían ver a sus hijos a alguna escuela de primeras letras o alguna amiga, ¿no? Como se hacían llamar en esa época. Esta escuela de primeras letras, donde se les enseñaba a leer, a escribir, va a derivar después en una escuela de dibujo, también en ese mismo lugar en Querétaro, ¿no? Esta escuela se ubicaba en donde hoy está, si no me equivoco, la facultad, o estaba la Facultad de Artes, me parece, y digamos es un edificio que ahí sigue todavía, que conserva sus características propias de la época, ¿no? Pero que es digamos, fue una labor muy loable, muy bonita. También hay que mencionar que las terceras órdenes van a incentivar en muchos lugares la creación de beaterios, ¿no? De mujeres, que inspiradas por el espíritu de la Tercera Orden Franciscana se van a organizar, van a crear sus grupos de beatas, sus beaterios, pero estos beaterios tiempo después darán lugar a conventos femeninos. O sea, también vemos ahí que la impronta de la Tercera Orden pues fue muy importante para dar origen a conventos, ¿no? A lugares donde las mujeres podían desarrollarse, pues de alguna manera refugiarse también y quedar o seguir sus proyectos espirituales, por así decirlo, ¿no? No sé si hay otra diapositiva por ahí, y creo que no. Bueno, las devociones y las prácticas, ya para terminar. Obviamente el santoral de la Tercera Orden es amplio, ¿no? Está lleno de un montón de personajes, ¿no? Siendo el patrón de la Tercera Orden era San Luis Rey de Francia, quien se celebra el 25 de agosto. La Purísima Concepción, Santa Isabel de Hungría, Santa Rosa de Viterbo, San Francisco de Asís, obviamente Luquecio, ¿no? El primer terciario franciscano, ¿no? Y muchas de estas fiestas, la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, digamos, hay un gran ceremonial, siempre estaban ocupados los terciarios, o sea, tienen una vida espiritual y religiosa pues bastante intensa, ¿no? La Tercera Orden también estaba al cuidado de estas estaciones del Via Crucis que salían por la calle que hoy conocemos como Tacuba, ¿no? Que rodeaban lo que era parte de la Alameda y regresaban al convento de San Francisco, ¿no? Esas estaciones del Via Crucis estaban a cargo de la Tercera Orden Franciscana, ¿no? Las procesiones de Corpus, procesiones también donde a veces salían todas las corporaciones de la ciudad, ¿no? Y donde siempre se andaban peleando con las cofradías por ver a cuál le tocaba primero, ¿no? Por derecho, digamos, por derecho o por regulación canónica, las corporaciones más importantes en jerarquía son las terceras órdenes y después vienen las cofradías, ¿no? Entonces, había como algunas discusiones pues, ¿para quién le tocaba primero, a las cofradías o las terceras órdenes, ¿no? Las terceras órdenes siempre resaltaron que por derecho, por canónico, les tocaba a ellas ir primero, ¿no? Y aparte que eran corporaciones con más lustre, ¿no? Y con integrantes más importantes. Procesiones, festejos, ejercicios del cordón, desagravios. Como les digo, tenían una vida espiritual sumamente intensa, ¿no? Entonces, digamos, a finales del siglo XVIII, justamente formar parte de la gran familia franciscana será, digamos, una cuestión que le va a dar fortaleza a las terceras órdenes. ¿Por qué? A fines del siglo XVIII se viene una serie de reformas y proyectos de reorganización de corporaciones compuestas por seglares, ¿no? Como cofradías, hermandades, las mismas terceras órdenes, ¿no? Se les logra reformar un poco, pero las terceras órdenes, no solamente la de Ciudad de México, sino las de otros lugares, se van a oponer férreamente a ser reformadas, ¿no? Porque van a lograr sobrevivir a esta serie de reformas justamente porque como estaban unidas a la gran familia franciscana, todas las bulas breves, todos los privilegios y exenciones de la orden franciscana, como hemos dicho al principio, eran extensivas y se extendían incluso hasta la tercera orden. Entonces, siempre se van a amparar en esa cuestión, donde ellos solamente obedecían al provincial franciscano, donde solamente entregaban cuentas y daban nota de digamos, sus movimientos, de sus libros, solamente a los provinciales franciscanos. Siempre se van a oponer a que tanto autoridades reales como arzobispales entren
y quieran reformarlas o intervenirlas, ¿no? O sea, la fortaleza de la Tercera Orden es justamente estar bajo el amparo de la gran familia franciscana, ¿no? Y, digamos, para terminar, solamente diré que el tema de las terceras órdenes es un tema riquísimo, falta mucho por conocer, como les he dicho, cada orden regular tiene su propia tercera orden, hay terceras órdenes en todos lados, al menos en Nueva España o en México. La tercera orden sobrevivió, ¿no? Tuvo un primer gran golpe en el siglo XIX con las leyes de reforma, porque justamente con la secularización de bienes, pues muchos de los centros terciarios, le hace capillas o conventos, pues fueron vendidos o fueron destruidos, fueron derruidos. Entonces, digamos, se perdió toda esa riqueza arquitectónica, se puede decir así, pero son corporaciones que lograron sobrevivir muy bien y lograron readaptarse. Hasta el día de hoy son corporaciones muy fuertes, muy sólidas, han logrado adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Si ustedes buscan en Facebook grupos de Tercera Orden de San Francisco o de todas las demás, van a encontrar una impronta de los feligreses y de los terciarios muy importante, ¿no? A propósito de la Tercera Orden de San Francisco, bueno, esta Tercera Orden, al menos la hermandad del centro de México, de la Ciudad de México, pues todavía pervive, tienen su página de Facebook, si ustedes pueden buscarla ahí, y ellos constantemente están en un proceso de recuperación de su historia y su memoria histórica, suben muchísimas fotos, información, las propias terceras órdenes también generaron publicaciones, tienen un acervo fotográfico importante, en fin, para aquellos que no tienen tema de tesis, ¿no? Y que no saben qué estudiar, el tema de las terceras órdenes, no solo la franciscana, sino la dominica incluso, pues ofrece unas perspectivas y unas vetas de investigación riquísimas. Falta mucho por conocer. Como les digo, usualmente se les confunde con las cofradías, ¿no? O son corporaciones que no han sido tomadas en cuenta, cuando hemos visto que incluso han tenido una impronta muy importante, incluso arquitectónica. Han creado hospitales, han creado escuelas, han contribuido a la formación de conventos. Entonces, pues no sé, yo doy paso, pues creo que aquí termina la presentación. Hay muchísimo que decir todavía de la Tercera Orden, pero como les digo, falta estudiar la parte del siglo XIX hasta el siglo XX, que también es una parte muy interesante de la historia de la Tercera Orden. Y pues nada, yo quedo en espera de sus comentarios, preguntas, sugerencias, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina. Y ahora vamos a pasar a leer algunos de sus comentarios que nos dejaron por Facebook. Para empezar, tenemos a Carmen Robles Gil, que nos dice: buenas tardes, gracias por la invitación. A Beder Liévanos, paz y bien, hermanos. Creo que tuvimos mucha audiencia diaria franciscana. Sí, creo que sí. Blanca Puig, buenas tardes. Rosy Carvajal, también, yo creo que también es terciaria, paz y bien. Yolanda Luna, buenas tardes, paz y bien. Blanca Puig, ella nos vio desde la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Paz y bien, también de Ayas Bermúdez. Rosita González, saludos hermanos desde Lerma, Estado de México, paz y bien. Andrés Meléndez, saludos desde la alcaldía Milpa Alta, paz y bien. Pablo Santos, buenas tardes a todos y saludos desde León, Guanajuato. Beder Liévanos, paz y bien, saludos hermanos. Angélica Castro, paz y bien. Isquiam Emanuel, paz y bien. También nos dicen Paribanu, que nos ve desde Toluca, en el Estado de México. Lorena Carranza, desde Avándaro, en Valle de Bravo, en el Estado de México. Nos ve en la región Santo Evangelio. Saludos desde la Casa Central de la Orden Franciscana Seglar, de la región del Santo Evangelio de México. Saludos. Clemente Cruz, desde la Ciudad de México. Juan Son, buenas tardes. Elena Flores, desde Catepec, Estado de México. Paz y bien. Aquí tenemos un comentario de Juan Son, que todavía se sigue haciendo así para admitir a los hermanos terciarios. ¡Ay, qué interesante! Sí. Andrés Meléndez es Andrés Meléndez Abad, Fraternidad de San Antonio de Padua, Alcaldía Milpa Alta, de la Diócesis de Xochimilco. Verónica Mora, hola, buenas tardes, desde Silao, Guanajuato. Agustín Lara,
Adrián Lara nos menciona que es muy interesante la conferencia. Nieves R. Soto, paz y bien, desde Toluca. Aquí tenemos una pregunta de Blanca Puig. Ella nos pregunta, ¿la condesa del Valle de Orizaba, de la familia dueña de la Casa de los Azulejos, en la parte en que mencionó algunos de los miembros de la Orden Tercera? Sí, sí, es la misma. Pues justamente la Casa de los Azulejos, ¿no? Donde ella vivía, estaba justo enfrente del convento y de la capilla de la Tercera Orden. O sea, solamente salía, cruzaba y ahí se desarrollaba su vida religiosa y espiritual. También Blanca Puig dice que el 12 de febrero se celebra el Día de la Calendaria. Sí, verdad, se me fue el dato, muchas gracias. Carmen Robles Gil, desde Guadalajara, Jalisco. Y Verónica Mora dice que si puede volver a repetir la imagen de la página, de Facebook que mencionó. Son los que uno de los que comentaron acá que fueron la provincia, la OFS, Santo Evangelio, es la página de que digamos que suben muchísima información, fotografías, bueno, una parte importante de su acervo histórico, ¿no? Como Tercera Orden. Esta misma, esa fue. Esa la pueden buscar y ahí van a encontrar muchísima información también de la Tercera Orden. Clemente Cruz Peralta dice, felicidades a los organizadores y a la ponente. ¿Podría comentar sobre bibliografía para Nueva España? Pues como les decía, es un tema que no está muy trabajado. Hay algunas menciones porque, como les digo, un gran error, por así decirlo, es que siempre se les confunde o se les equipara a las cofradías, ¿no? Y cuando dicen, ay, cofradías, la Tercera Orden era la mayor cofradía, no, ese es un error, ¿no? No hay muchos trabajos, hay algunos, por ejemplo, un libro de Juan Bautista Higuíñez, que es como el único texto que hay muy general sobre la historia de la Tercera Orden, que fue publicado en 1950 o 54, por ahí. Ya no se consigue solamente en bibliotecas o en librerías de viejo, ¿no? Hay otro de Fray Pedro Peano, también, como les decía yo, la Orden Franciscana y la Tercera Orden, pues tienen también muchas publicaciones propias, que igual no fueron como muy difundidas, pero que también en algunas revistas, como la revista CIS u otras, tratan el asunto de la Tercera Orden, ¿no? Yo tengo pues una tesis de maestría ahí, donde es como una monografía muy general sobre la Tercera Orden, algunos artículos también que tratan cosas muy generales de la Tercera Orden franciscana, y sobre otras terceras órdenes tampoco hay muchos trabajos. Hay una tesis de mi amigo y colega Ramón Jiménez sobre la Tercera Orden Dominica, justamente en Ciudad de México, y algunos trabajos del doctor Manuel Ramos sobre la Tercera Orden Carmelita, pero como les digo, el tema de terceras órdenes es un tema virgen todavía por estudiar, por investigar y por historiar. O sea, hay muchísimo. Y material hay muchísimo también. Ok. Jorge Enríquez, pase bien. Carmen Robles Gil, muchas gracias por tan buena ponente. Ay, gracias. Nieves R. Soto, muchas gracias y muy interesante el tema. Jorge Abraham López, muchas gracias por tan excelente ponencia. Saludos. Blanca Puig, una fabulosa conferencia. Aprendí otros datos muy interesantes de la Tercera Orden. Muchas gracias, doctora Carolina, soy su seguidora. Sí. Gracias. María Guadalupe Barrera Muñoz, desde Tlaxco, Querétaro. Aquí la región de Santo Domingo, del Santo Evangelio. Muchas gracias, hermana Carolina, por tu invitación. Y te seguimos reiterando nuestra invitación a nuestra casa central en Tlalpan para compartir nuestra historia. Ay, muchas gracias. Sí, tengo pendiente esa visita, pero... Sí. Teresa Carvajal, paz y bien. Luis Javi, muy interesante la ponencia, felicidades. Ahora la Tercera Orden se llama Orden Franciscana Seglar y está cumpliendo 800 años. Mil gracias. Y el último comentario es de Beder Liévanos. Gracias por la exposición. Sería muy bueno seguir con más ponencias sobre el tema y estarán al pendiente. Muchas gracias, doctora, por su participación y muchas gracias a nuestros espectadores por el tiempo que compartieron con nosotros. Y no sé, doctora, si quiere agregar algo más. Pues no, de nueva cuenta agradecer al Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas y a ti, María, y a Miriam también, y a
a los frailes dominicos, que no sé si andan por ahí, pero bueno, muchas gracias, porque también es interesante, ya no lo dije, hay una rivalidad ahí un poco amistosa también entre franciscanos y dominicos por ver cuál fue la primera tercera orden, o por si San Luis fue terciario dominico o fue franciscano primero. Vamos, también en la de la Ciudad de México hay una rivalidad ahí por si cuál fue la primera que se creó en Nueva España, si la dominico o la franciscana, digamos. Ya no pude hablar un poco de eso, pero pues sí hay una fraternidad ahí también, digamos, son órdenes regulares contemporáneas, Santo Domingo y Francisco de Asís pues también fueron personajes contemporáneos y pues siempre va a estar ahí como siempre van a la par, ¿no? Y pues nada, invitar a la gente a estudiar las terceras órdenes, les digo, es un tema virgen totalmente ahí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctora. Y al público les recordamos que el programa de Laudes del IRI consta de 4 conferencias quincenales sobre las órdenes religiosas en la Nueva España. Nuestra próxima edición nos acompañará la doctora Yolanda Guzmán Guzmán, quien presentará la conferencia Una orden redentora en Michoacán, los obispos mercedarios y el convento de Valladolid en el siglo XVII. Nuevamente les agradecemos su presencia. Muchas gracias, doctora, por su participación y los esperamos el próximo jueves 18 de marzo a las 6 de la tarde. Muchas gracias y que tengan buena noche. Gracias.